Thank you. Quedan contigo todos. Ok. Nada más estoy ubicando el PowerPoint. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Chavarría. Supongo que ya algunos me conocen, pero si no, pues aquí estamos. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante para mí y yo sé que para ustedes en este proceso de lo que es ser un cuidador de un paciente con deterioro cognitivo, ya sea severo, moderado o digamos que un pequeño deterioro cognitivo. Y dígase también Alzheimer, ¿verdad? Estamos viviendo unas circunstancias muy especiales y es el proceso de confinamiento, donde el orden de lo que son las redes de apoyo están como más minimizadas. No podemos como tener mucho contacto con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Entonces, eso ha provocado que estemos más enclaustrados y tengamos menos capacidad de redes de apoyo de nuestros familiares, de la comunidad. Esto va a provocar también un proceso de intervención en crisis, o sea, de poder frente a lo que me está pasando y frente a lo que le está pasando al paciente. Yo he querido entonces abordar este tema. Lo primero que podemos ver es lo siguiente. Belda nos dice, la exposición aguda a estímulos estresantes de elevada intensidad dará lugar a una alteración en la actividad basal del eje hipotálamico y una sensibilización de su respuesta a nuevas situaciones de estrés, es decir, sensibilización cruzada. Cuando nos habla de esto, quiere decir que si nosotros estamos bajo una situación de muchos estímulos estresantes, vamos a tener menos capacidad de reaccionar frente a nuevos eventos. Vamos a quedarnos como en lo que dicen congelados, ¿verdad? Y no vamos a poder reaccionar frente a situaciones nuevas. Esto porque estamos bajo una gran situación de estrés. ¿A qué se enfrenta el cuidador de un paciente con demencia? Bueno, lo primero que se va a enfrentar es al desconocimiento de los síntomas. No sabemos realmente cuáles van a ser los síntomas que va a presentar. Los vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo. No saber las técnicas apropiadas para abordar el paciente. Vamos a usar solo lo que nosotros sabemos en la cotidianidad. A un descontrol total de lo que es la cotidianidad de nuestra casa. Esto quiere decir que si nosotros llevábamos todo un orden, un proceso en nuestro vivir, esto va a venir a totalmente desarmarse. A sentimientos encontrados con respecto al nuevo sujeto que se presenta ahí. Y resulta que el sujeto que está presente ahí, el nuevo sujeto, no sabemos muchas cosas, ni reacciones que tienen, o sea, y empezamos a sentir nuevas emociones hacia ese sujeto. ¿Por qué nuevas emociones? Porque resulta que yo podría haber sido la persona más amada por mi esposo, por mi mamá, por mi hermano, quien dígase quien sea el paciente, y de repente me convierto como en el enemigo de o una persona al cual ni siquiera le toma importancia.
O puede ser que yo sea una persona un poquito distante del sujeto que se convierte en paciente y de repente se convierta como en una ventosa, es decir, que se me pegue y no haga absolutamente nada si no estoy ahí a la parte de ese paciente. Entonces, eso me descontrola totalmente. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, los síntomas son olvidos recurrentes, inquietud, episodios paranoides, repetición de eventos, olvida de alimentos. Bueno, todo esto está presente en un proceso de demencia, ¿verdad? Muchas veces en la primera etapa los olvidos vienen y van. Hay un día en que pueden recordar algo y de repente 2 días después ya no lo recuerdan y después vuelven a recordarlo. Entonces crea como una ambivalencia, una duda entre nosotros con respecto a esto, ¿verdad? Técnicas para enfrentar. Es muy importante, esto es con base en el cuidador hacia el paciente, ¿verdad? Fui a correr y estoy con sed. Entonces, es importante agarrar una libreta y ustedes empezar a hacer una especie de hoja de ruta. Es decir, tomar y empezar a tabular para que ustedes puedan empezar a tener estrategias hacia eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar el comportamiento por unos días. Entonces, ustedes dicen, bueno, resulta que los lunes amanece súper inquieto o inquieta. O sea, parece como una gallinita para allá y para acá. Entonces ponen ahí, lunes más inquieto. Resulta que al ser la noche se pone todavía más inquieta. O resulta que al mediodía se pone súper activo o activa. Entonces, todo eso ustedes lo van a ir como anotando. Con base en eso, retome las conductas que pueden provocar algún daño físico. Por ejemplo, cada vez que escucha un ruido muy fuerte, empieza a lastimarse. Eso puede ser una conducta repetitiva. O cada vez que escucha un trueno, todo eso ustedes lo van a ir anotando. Y sobre todo, conductas que provocan algún daño físico, ya sea hacia ustedes o hacia el mismo paciente. Entonces, es muy importante que frente a las conductas ya así de lo que es agresivas o que empiezan a hacerse daño, a correr o a repetir, ustedes traten de tranquilizar al paciente. No discuta con el paciente, no se ponga a discutir, pero mamá, mire, fíjese que no, tranquila, no, sino trate de tranquilizarlo, tómele la mano, mírelo a los ojos y dígale todo va a estar bien. ¿Tienes miedo? Todo va a estar bien. O sea, tienen que tener mucha tranquilidad ustedes para poderle transmitir esa tranquilidad en el lugar. Entonces, creando un protocolo para lo cotidiano. Ya hicimos esa anotación. Eso por lo menos hágalo por un mes. O sea, en un mes ustedes van a tener una hoja de ruta. Entonces, yo sé que ahora hay problema con la cuestión del COVID, con las burbujas, pero ya sabemos que con distancia y todo podemos
hacer reuniones. Entonces, reúna a los familiares más cercanos para crear redes de apoyo. Es importante las redes de apoyo. Como ya no podemos como contar mucho, digamos, qué sé yo, en los EBAIS a veces hacían reuniones, habían grupos donde podíamos ir personalmente. Ahora tenemos que agarrarnos precisamente de esta metodología virtual. La fundación está haciendo eso. Entonces, reúna a los familiares más cercanos para crear redes de apoyo. Esto tanto para el cuidado físico como para el cuidado económico. Es decir, el que no puede cuidar físicamente, que cuide económicamente. O sea, que ponga la parte económica. El que tiene que tener mucho más información sobre todo es el cuidador principal. El cuidador principal tiene que empezar a conocer del padecimiento. ¿Para qué? Para no provocarse daños emocionales, daños a nivel psicológico, porque si yo me empiezo a sentir frustrado o frustrada y digo, no puedo, no sé cómo, no sé qué es lo que le está pasando, por qué de repente empezó a brincar, por qué me hizo a pegar, ¿será que me odia? Tanto el cuidador, si es exógeno, digo, siempre uso esta palabra, pero es si es de afuera o es un cuidador del familiar. El cuidador principal debe mantener su círculo social y por lo menos darse un día libre a la semana. Es importante que el cuidador principal no se queme. Muchas veces cuando asumimos este reto a nivel emocional, creamos una diada con el paciente, es decir, se nos hace una cuestión psicológica de que si no estamos nosotros al cuidado del paciente le va a pasar algo. Y que si le pasa algo, después me van a echar la culpa a mí. O sea, si yo lo descuido un minuto, si yo digo, un día a la semana yo voy a salir, el día libre que se tiene que dar a la semana. Ahora como estamos en confinamiento y todo, pero ya podemos salir, podemos decir, bueno, voy a ir a caminar, voy a ir a hacer algún tipo de ejercicio, voy a hacer unas compras, lo que usted sienta dentro del cuidado que sea mejor. Es importantísimo entender que tenemos que mantener como cuidadores una vida fuera de lo que es cuidar a ese paciente, porque muchas veces hacemos un unimundo y el mundo de esa persona se convierte en ser el cuidador de ese paciente. Y más si es un hijo o una hija, si es el esposo, si es la esposa, si es una tía, si es alguien que tiene un vínculo sanguíneo o consanguíneo con nosotros. Entonces se nos hace una responsabilidad más allá de lo que debe ser, ¿verdad? Es importante a nivel técnico de estrategia siempre tener algún vecino o algún conocido que esté en la disposición de ayudarnos en una emergencia. ¿Por qué es importante? Porque en el momento en que, vamos a ver, resulta que nosotros no tenemos auto y el vecino sí tiene, o el vecino, si la persona se nos cayó y está herida y tenemos que quedarnos ahí, llamamos a ese vecino, a ese amigo o quien sea y le decimos, ayúdeme, llame al 911, venga, acompáñeme o como sea, ¿verdad? Es muy importante porque a veces podemos entrar en shock y entonces lo único que nos
nos queda es decir, Juanito, cuando yo marque su número, sepa que es una emergencia. Si no puedo hablar bien, si no puedo reaccionar bien, usted sabe que es llamar al 911. Uh-huh. Porque muchas veces quedamos tan impactados si pasa algo que no podemos ni siquiera reaccionar. No sabemos cómo reaccionar, pero ya tenemos a esa persona que no va a estar en el instante preciso ahí viendo lo que pasó, pero sí sabe que pasó algo. Uh-huh. Sobre los nuevos sentimientos y emociones. Quiero decir que el año pasado más o menos yo di el taller muy parecido a este, pero sé que hay personas nuevas y que es importante recalcar esto. Los sentimientos y emociones. Los sentimientos que nosotros empezamos a gestar son sentimientos de frustración. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros teníamos programado una historia de nuestra vida, de nuestra familia. Teníamos programado que los fines de semana yo iba a salir con mis amigas o mis amigos, o teníamos programado las reuniones familiares de los fines de semana y todo esto. Y resulta que este nuevo evento vino a totalmente a desarmar la estructura familiar y a desarmar mi cotidianidad, como dijimos. Entonces, después de la frustración viene un enojo. El enojo es un enojo que puede inclusive inconscientemente trasladarse hacia el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un enojo y hay un enojo también que se da del orden institucional, porque uno empieza como familiar o como cuidador a pensar que no existe salida. Y entonces uno se empieza a enojar y dice, ¿cómo es posible que no exista realmente un medicamento que dé la caja y esto y el otro? ¿Y cómo es posible que inclusive para lo que es lograr que le den una especie de subsidio económico para que la persona que está trabajando se dedique a cuidar, es muy difícil? Entonces hay un enojo total, enojo con uno mismo, con la vida, a veces inclusive hasta con Dios. Después del enojo frente a esto que uno dice, no hay salida, viene una tristeza. Entonces la tristeza empieza a invadirnos y ahí es donde hay que empezar a trabajar técnicas. Hay que volver a retomar que en la vida esas cuestiones pasan y le pasan a muchas personas. Y hay que hablar del padecimiento, socializar el padecimiento, no sentir que es algo castrante, que es algo que ya no podemos solucionar. Es decir, empezar a ver eso como una oportunidad de conocer un nuevo sujeto, conocer nuevas facetas de esa persona, ¿verdad? Porque después de la tristeza va acompañada con un desgaste emocional y físico. ¿Por qué con un desgaste emocional y físico? Porque es 24/7. Es decir, no hay momentos de descanso. 24/7 es como tener un bebé recién nacido, que usted pasa con un ojo abierto y otro cerrado. Y usted sabe que en cualquier momento esa persona es tan frágil que puede sufrir algún inconveniente, tanto físico como emocional también.
porque de repente se pueden despertar en la noche, gritar, hacer cosas, y muchas veces, como me decía una vez una paciente, mi mamá empieza a pegar gritos y alaridos y todo eso, y yo tengo vecinos, y los vecinos ya me reclamaron, imagínense, ¿verdad? Entonces, hay como un desgaste muy fuerte, por lo cual tenemos que empezar a fortalecer nuestra psique, nuestras emociones, ¿sí? El paciente también siente angustia, siente miedos, momentos paranoides, descontrol y también siente enojo, ¿sí? El paciente también siente todo esto. Eh, Hace algunos años estaba trabajando con un señor que ya murió, por cierto, y él había sido médico, pediatra, y él desarrolló Parkinson, ¿verdad? Y tiene todas las características parecidas al Alzheimer, ¿verdad? Ya cuando está en su última etapa. Y él me decía que él sabía todo lo que representaba todo eso, el miedo que le daba, la angustia y, y la impotencia de que cada día iba a ir teniendo menos control de su vida. Entonces, sí, el paciente también empieza en la primera etapa a sentir mucho miedo, a sentir mucha angustia. Reforzamiento de los significantes de la estructura del sujeto y acompañamiento del familiar o cuidador. Los deterioros cognitivos severos dan lugar a un deterioro global y persistente de las funciones intelectuales, entre ellas memoria, orientación, razonamiento, comprensión, etc., que habían sido adquiridas, con preservación del estado de conciencia, es decir, a causa de la lesión cerebral. Entonces, si hay un estado de conciencia, se ha dicho que el olvido golpea el cerebro del paciente, pero lo más fuerte es que golpea el corazón de sus familiares. ¿Por qué golpea el corazón de sus familiares? Porque vamos viendo una película en cámara lenta, ¿sí? Vamos viendo que hoy se le olvidó si se había bañado o no se había bañado, que en 3 meses se le olvidó qué fecha era, se le olvidó el nombre de un hijo o de una hija, y poco a poco se va difuminando, va como desapareciendo, el paciente se va haciendo como una sombra de lo que fue. Entonces, ¿qué es lo que hace esto emocionalmente? Provocarnos mucho dolor. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Nosotros tenemos que hacer una reconstrucción de los afectos para que nuestro corazón y nuestra psique no se lastimen. ¿Cómo hacemos la reconstrucción de los afectos? Tenemos que empezar, al igual que hicimos en el cuadernito con todo esto de el día que está más activo, el día que tiene más miedo, el día que... Empezar a hacer una reconstrucción de ese sujeto. Entonces, decir, bueno, ahora cuando yo me acerco, me dice que soy el novio o la novia que tuvo hace 20 años, 50 años, vamos a ponerle más. Entonces, entrar en ese papel emocional. Decir, bueno, hola, yo soy, vi a una chica, a una nieta de una paciente que tenía Alzheimer, y ella le decía que era
como una compañerita que tuvo en la escuela. Y entonces le decía, hola, ¿cómo está? Y entonces ella se metió en ese papel y jugaban y hacían cosas. Entonces ella entendió que esa era la nueva historia que podía compartir con su abuela. ¿Sí? Entonces tenemos que, para que emocionalmente no nos duela tanto, crear una nueva reconstrucción de los afectos. Es decir, hasta aquí llegó mi historia de reconocimiento como la hija y ahora soy la amiga, la hermana, la vecina, el significante que le dé. Y entonces eso emocionalmente nos va a dar una gratificación. Para nosotros no caer en el dolor del desconocimiento, tenemos que crear una nueva imagen. Es decir, interpretar un nuevo papel frente a esa o a ese que es el paciente. Porque si no nos va a doler mucho, nos vamos a empezar a desgastar mucho. Es muy importante pensar las emociones. Un paciente y ustedes como cuidadores van a tener siempre las emociones: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Esas son emociones que van a estar ahí. El miedo siempre es una anticipación frente a la amenaza y una precaución. Es decir, siempre ustedes van a tener miedo y el paciente va a tener miedo. Aunque tenga Alzheimer, las emociones no se pierden. Entonces, sorpresa. Resulta que la sorpresa es sobresalto, asombro y también un momento de orientación. O sea, ¿qué pasó aquí? Adversión, disgusto, rechazo. Muchas veces ustedes dicen, guau, hígado, no quiero comer eso. El paciente también va a estar en eso. Entonces, ira, rabia, enfado, furia. Muchas veces nosotros vamos pasando, nos golpeamos y decimos, hijo de tal. ¡Wow! ¿Verdad? Quiere decir que nuestro paciente también va a tener eso. ¿Mm? Alegría, diversión, bienestar, reproducción. Es decir, la alegría también. ¿Qué nos alegra? Puede que lo que a mí me alegre, a otra persona para nada. O sea, va a seguir teniendo esas emociones. Tristeza, igual, yo también siento tristeza, que es pesimismo, pena, todo esto. El paciente también va a sentir eso. Uh-huh. Los deterioros cognitivos severos no ocasionan solamente unas limitaciones en las funciones intelectuales, sino que también provocan trastornos psicológicos y conductuales. Eso es muy importante. Entonces, las familias tienen rituales, tienen constructos y ninguna es igual a otra. Entonces yo les puedo decir, mire, hagan esto, esto y esto y esto, pero eso es estandarizar algo tan íntimo y tan importante como es el orden de un constructo familiar. Todos tenemos familias, las familias están compuestas. Ustedes han visto que ahora el concepto de familia ha variado. Entonces, imagínense si nos quedáramos rígidos. Familia es esto. Entonces, es importante para nuestra salud emocional recordar cuál era la personalidad de ese paciente y cuál es mi personalidad frente a ese paciente. ¿Cuál es el constructo familiar para no crear problemas a nivel emocional y no sentirnos como fuera de este mundo, ¿verdad? Es decir, cada familia tiene su propia estructura, sus propios significantes y sus propias formas de resolver los conflictos. Y no hay quien le pueda venir a decir, no, ustedes están equivocados. Lo único que uno puede
hacer, es decir, y no creen que tal vez podría funcionar hacer esto otro, pero no tachando de golpe todos los constructos de la familia. Es importante saber que este paciente que tenemos ahí, igual que nosotros arrastramos también, cada sujeto viene, como dicen, con procesiones adentro. Entonces, tenemos que entender que somos personas frágiles emocionalmente. Las personas que dicen yo soy muy fuerte emocionalmente, muchas veces en una circunstancia de repente se derrumban. O sea, uno tiene que ir vaciando poquito a poquito. Es decir, poquito a poquito ir viendo cuáles fueron los dolores que yo recibí en ese constructo familiar para poder reaccionar bien frente a ciertos movimientos. Por ejemplo, puede que el paciente sea una persona con una psicosis latente, o sea que nunca se había presentificado. Y resulta que cuando viene el padecimiento, aflora. Entonces, para nosotros, dice, pero yo no sé, porque yo conozco otra persona que tiene Alzheimer, o sea, en los grupos se da mucho eso, cuando hay convertidas. No, viera que yo le doy de comer y se queda quedito, pero viera que no, mi papá grita, salta y me dice cosas horribles. Y entonces no hay que tomárselo a pecho, porque puede que él o ella lo que está aflorando ahí fue un padecimiento psicológico que estaba ahí latente y con el padecimiento afloró. O puede que sea una persona que tenga muchos problemas de historia, de mucho dolor. Entonces, cuando padece eso, sale. Es muy importante poder ver cómo es la estructura familiar. Es decir, en nuestra familia siempre fue que nos decíamos todas así, sin filtro. O puede que en mi familia todos hubiera sido como muy entonces es importante hablar entre ustedes, los familiares, y la persona que es más frágil, decir, vea, yo no puedo cuidar a mi mamá porque yo viví con ella muchos problemas emocionales, esto y esto y esto. Y entonces decir, bueno, yo puedo aportar en tal parte, otro puede aportar en otra. ¿Ok? Deterioros cognitivos severos. Los deterioros cognitivos severos están acompañados de síntomas psicológicos. Entonces, pueden haber alucinaciones, delirios, apatía, depresión, ansiedad, euforia, alteraciones del sueño, errores de identificación, muchas diferentes síntomas psicológicos. O sea, todo proceso de deterioro cognitivo severo generalmente va acompañado de estos síntomas psicológicos. Entonces, no tenemos que asustarnos cuando estos síntomas aparezcan. ¿Sí? En el análisis de los problemas conductuales tenemos que tomar en cuenta uno. Igual que hicimos con la libretita del momento en que los lunes siempre está como más ansioso y ansiosa. Debemos de decir, ¿desde cuándo está presente el problema? Para poder hacer
como un historial de cómo avanza el padecimiento o el tipo de problema. Resulta que desde hace como 3 meses solo duerme 2 horas. Entonces ya ahí estamos dando una pauta. ¿Qué será lo que pasa desde hace 3 meses? Bueno, resulta que a la hora que hacemos los vínculos nos damos cuenta que desde hace 3 meses le cambiamos la dieta o algo así. ¿Dónde aparece? Bueno, puede ser que cada vez que entra a la cocina empieza a gritar. Entonces ya sabemos que hay un vínculo topológico, es decir, de lugar con lo que le está pasando. ¿O qué sucede antes del problema? ¿Qué sucede antes de que la persona empiece a sentir miedo? Resulta que antes de sentir miedo fue antes del baño. Entonces ya vio que estaban alistando la toallita, todo. Entonces, bueno, resulta que es que le tiene miedo a la ducha. ¿Cómo se desarrolla el problema? Bueno, entonces resulta que le da 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, entonces ahí es importante eso. ¿Qué sucede tras la aparición del problema? Bueno, resulta que después de que gritó y todo eso, ese día no come después de eso. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir haciendo en una bitácora. Así anotando la mano es importantísimo porque viera que ustedes pueden ser los mejores dictaminadores, voy a usar ese neologismo, de todo el desarrollo del padecimiento del paciente y se van a sentir mucho mejor emocionalmente porque están desde un momento del saber, no del desconocimiento, ¿verdad? Dentro de los padecimientos o de los síntomas está el síndrome confusional, síndrome de alteración conductual. Estoy tratando de brincar para no crear mucho enredo. Sudagudo, esporádico y de atención. Todo esto que hablamos anteriormente, cómo está. Vamos a hablar un poquito sobre las conductas del cuidador. Conductas del cuidador que pueden crear o mantener los síntomas psicológicos y conductuales. Vamos a ver. Resulta que muchas veces cuando el paciente está quedito, cuando no se mueve y todo eso, nosotros ni lo volvemos a ver. Casi siempre tendemos a prestar mucha atención cuando está agitado. Y el resto del tiempo como que lo ignoramos, digo, está bien, está tranquilo. Entonces, en eso hay que tratar de hacer como lo que llama uno en cognitiva conductual, un reforzamiento de las conductas pasivas. Entonces, cuando la persona está tranquila, está sin ninguna inquietud, es cuando nosotros también podemos acercarnos y hablarles bonito y tratar de hacer pequeños ejercicios de estimulación y también eso nos va a ayudar psicológicamente a nosotros, porque vamos a pasar pequeños instantes o momentos bonitos con esa persona. No solo vamos a estar como un apagafuego, es decir, se agitó, entonces voy, y después sigo haciendo mis cosas. Por eso es tan dura la tarea de ser cuidador. Muchas veces nos da tanto miedo o tanta culpa o tanta piedad, hablemoslo así, que vamos a hacer un trato muy paternalista. Y muchas veces infantilizamos a esa persona. O
o el mantelito blanco y todo eso, y la persona come y echa como los niños todo el riega la comida en el mantel. Entonces yo, pero mamá, papá o tía, yo le he dicho que no haga eso, pero o corremos sin carrera a limpiarlo y le quitamos la comida o estamos pendientes. Ya sabemos que va a hacer eso, entonces sabemos que esa es la forma en que va a seguir comiendo, entonces no podemos ser autoritarios. Y paternalista, entonces es que no la comida. Entonces le va minimizando la su propia movilidad. Imponer cosas o luchas de poder. Eh, nosotros cuando somos niños muchas veces nos tenemos objetos transitorios, objetos de los cuales les transmitimos nuestro olor y todo y se convierten en objetos de afecto, tranquilizantes. Por ejemplo, hay niños que andan un osito todo el día o andan una cobija y el olor a eso tranquiliza porque es un efecto, eh, digamos, de compañía y, eh, digamos que calmante, ¿sí? Resulta que muchas veces, eh, si usted va, le agarra y le va a lavar la cobija a ese chiquito y se la lava, se muere ya. O sea, es un pleito porque ya no tiene, digamos, la función que tenía. Resulta que las personas a veces con deterioro cognitivo severo o demencia buscan esos objetos. Y entonces es, no, pero hay que lavarle eso, o le agarra afecto por una blusa, por, no sé, por lo que sea, hasta por unas chancletas o por un osito, una cobija, una almohada. Y nosotros insistimos en quitársela. O muchas veces resulta que se quiere acostar a tal hora y nosotros eh, decimos, no tiene que hacer a tal hora. Entonces, eso no es conveniente para nuestra salud emocional ni para el paciente. Exasperación, muchas veces caemos en eso. O otra forma que hacemos es de preguntarle, como tratando de que el paciente vuelva a recordar. Entonces, a veces podemos decir, pero mamá, acuérdese que a usted le gustaba mucho el atol de maíz, pero acuérdese que usted, y le volvemos, o muchas veces le preguntamos, ¿usted sabe quién soy yo? Recuerde, esta es Anita, acuérdese, Anita, es su nietita, recuérdese, Anita, eso lo que hace es desgastarnos, ¿sí? Tenemos que recordar que nosotros tenemos estas conductas como personas normales. A veces podemos tener inquietud general. Inquietud general, a veces podemos decir, uy, hoy amanecí inquieta, me siento rara, o sea, o muchas veces conducta de huida. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que pasar por cierto lugar, entonces yo mejor no paso, porque ahí tuve una experiencia negativa. O veo que viene una persona con la cual no quiero tener ningún contacto, entonces ¡prum!, me voy por otro lado, ¿verdad? O muchas veces podemos hacer llamadas de atención mediante quejas. Ay, a mí nadie me quiere, o qué pereza esto, qué pereza el otro. O emisión constante y sin sentido de palabras. Hay personas que dicen, ajá, ajá, sí, ajá, antes de hablar, ¿verdad? O palabras, arrebatos verbales como chillidos, insultos y maldiciones. Bajémonos un dedo y verá que vamos a decir una maldición. O muchas veces
podemos tener arrebatos verbales, es decir, si alguien me está hablando, yo me puedo enojar y decirle, no me importa lo que usted está diciendo, andate al carajo. O podemos también maldecir, maldición, no pasó esto. Resulta que muchas veces nosotros podemos tener hasta chillidos. Cuando cualquiera de estas conductas que son normales en nosotros se da en el paciente con demencia, esto puede provocar la siguiente reacción: mordiscos, enfado, oposicionismo a la hora de colaborar con las actividades diarias. Porque ese día en mi mente entró la inquietud general, en mi mente con demencia. Ese día por mi mente pasó la alucinación de una persona que odiaba verla, porque resulta que recordé las llamadas de atención y quejas de mamá, o muchas veces cuando era niño emitía palabras constantes, y esto a la hora de llegar la información a la mente de una persona con demencia se convierte en esto, en enfado, mordiscos y no quiero hacer esto. Y nosotros tratamos de ver qué fue lo que pasó y nos vamos a desgastar emocionalmente. Tenemos que estar muy tranquilos. Factores que la favorecen es lo que acabo de decir: la personalidad previa del paciente, el grado de deterioro cognitivo, el grado de deterioro funcional. Podemos ver un niño cuando está armando un Lego, que empieza a armarlo y lo arma, y cuando ya no puede lo agarra y lo tira por allá. Es decir, eso es también normal. Los desencadenantes pueden ser, se ha demostrado mucho que puede ser el baño, el aseo, conducta de otros residentes, puede que les moleste la voz de alguna de las personas que conviven ahí, o la violación del espacio. Por ejemplo, si yo llego y levanto a la persona y la quiero sentar en otro lado para limpiar la silla, siente que le quitaron su espacio. Ya sabemos también que el cambio de domicilio, eso provoca todo eso. Entonces, muchas veces ellos necesitan atención. Van a tener dificultades para la realización de las actividades diarias, uso de las restricciones físicas. Todo esto puede manifestarse en miedo, depresión y alucinaciones, ¿sí? Son conductas que pueden hacer daño al paciente o a otras personas del lado verbal. No podemos decir que muchas veces no pasa. Sí pasa. Sí. Insultos, gritos, órdenes o respuestas imperantes. Muchas veces, cuando ya nos sacan de quicio, nosotros podemos caer en esto. No somos superhombres ni supermujeres, es decir, podemos caer en un momento de desaforo. Física, golpes, arañazos, empujones, agarrar firmemente a la persona, a los objetos, patadas, mordiscos, lanzamientos de objetos. Sí pasa eso. Pasa tanto en el paciente como muchas veces puede pasar en el cuidador. O sea, esto pasa de los dos lados, ¿sí? Los desencadenantes pueden ser tanto del paciente, vea que estoy hablando de los dos lados: cansancio, falta de descanso por un problema de insomnio, problemas de salud o visitas de varios familiares. A veces a nosotros tenemos nuestro espacio ordenado, ya sabemos cómo manejar al paciente, y llega alguien de afuera y se nos hace un desorden. Entonces eso significa tanto un problema para nosotros como para el paciente.
Problemas de salud. Muchas veces nosotros podemos tener problemas de salud, así como el paciente puede deteriorarse en su salud, entonces va a ser un problema para ambos dos. Es importante siempre buscar ayuda psicológica, ¿sí? Y también médica. Falta de descanso, entonces eso va a dar cansancio. Muchas veces entrar a convivir en una residencia para un paciente con Alzheimer puede crear todo un proceso desgastante. Eso me lo voy a saltar porque muchas veces eh, ocurre, pero ya eso queda como para el personal que está ahí cuidando, ¿verdad? Agitación, agresividad, alusiones, conducta del cuidador frente a esto. Alucinaciones y delirios, agitación y agresividad. No gritar, sujetar, provocar, no elevar la voz, hablarle en voz suave. No hacer gestos bruscos. Muchas veces uno llega y los toca aquí, tranquilo, y puede que esto sea, ¡pa! O sea, un desencadenante. Buscar el contacto visual, facilitando el acercamiento progresivo, es decir, poco a poco irse acercando. Utilizar un lenguaje no verbal, una sonrisa, cogerle de la mano, abrazarle si es posible y siempre decirle que los quiere. La palabra te quiero siempre va a quedar grabada aquí. Controlarse, retirarse fuera del alcance de los golpes, pero no se aleje de él. Eliminar y retirar los objetos peligrosos para salud y prevención, cuchillos, todo lo que pueda provocar esto. No enfrentarse ni pedir explicaciones. Preguntarle qué le pasa, si podemos ayudar, explicar y negociar la colaboración. Desviarle la atención verbalmente o ambientalmente. El análisis de los desencadenantes. Hablamos de la ducha, ¿verdad? Es decir, el chorro de agua que produce eso. Es importante que la persona entienda que tanto el paciente, todo esto que hizo, lo va a olvidar, pero también nosotros tenemos que aprenderlo a olvidar y no tomarlo como algo personal. Es importante que usted como cuidador de un paciente siempre tenga a mano los teléfonos de la policía, de urgencia, bomberos, guardia civil, porteros si viven en un edificio y vecinos de confianza. Cuando presente una gran ansiedad y agitación, es importante los ansiolíticos y los antipsicóticos. Si hay posibilidad de hacerle daño a usted mismo o a él mismo o a alguno de los miembros de la familia. ¿Qué son las alucinaciones y los delirios? Las alucinaciones son percepciones sensoriales en ausencia de un estímulo. Es decir, yo puedo sentir que me están cayendo moscas en la cara y no hay ninguna mosca, pero yo lo estoy sintiendo. O puedo estar sintiendo que me están quemando. Entonces, por eso muchas veces ellos gritan y robo, perjuicio, abandono, todo esto, ¿verdad? Voy más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a un momento que he dado de preguntas y respuestas. Así que abro para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer o hacer una especie de conversación sobre el tema.
Ayúdeme aquí, Dani, para ponerla toda. Ya se me fue la... ¿Puedo hacer la pregunta? Ajá. Eh, cuando uno está viendo los primeros síntomas, bueno, es que yo viví eso con mi mamá, ya ella murió, pero cuando uno está viendo los primeros síntomas, ¿qué especialidad debe buscar? Hasta para uno mismo, porque uno no sabe. Vean, digamos, es importante, hay muchos psicólogos que sí manejan lo que son las pruebas para poder determinar en qué etapa está la persona, si está en un deterioro moderado o está en un de medio o está ya en un deterioro severo. Si usted en la entrevista inicial como psicólogo puede ir determinando. Tiene que tener una experiencia en ese campo, porque si no puede hacerlo pasar por una psicosis, por una esquizofrenia, entiende, o sea, muchas veces ha pasado, porque puede darse en etapas tempranas, es decir, puede ser una persona de 55 años que empiece a desarrollar eso. Entonces, en una entrevista y pasándole los test es importante. Ahora, Yamilet, ¿verdad? Yamilet, es muy importante, casi que indispensable que la persona familiar tenga un acompañamiento psicológico. Es decir, nuestra psiquis, por eso dice ahí, golpea el cerebro de la persona, ya mi perro empezó a ladrar, pero golpea el corazón del familiar. Porque uno tiene muchos significantes amarrados generalmente a esa persona. E inclusive si uno es cuidador no familiar, se le pueden desatar problemas si usted tiene asuntos sin resolver. Entonces, como cuidador puede que algunas actitudes del paciente le desaten a usted sus demonios, por decirlo así. Entonces, es importante siempre tener un acompañamiento psicológico. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Yo siempre lo digo así. Nosotros, por lo menos una vez en la vida, vamos donde el médico alopático, es decir, como el doctor Allis o cualquier otro doctor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el órgano más importante y más dolido y más ajetreado y más golpeado, que es nuestro cerebro, dígase también nuestros sentimientos, nunca los llevamos al médico del alma? Entonces, por salud es importante siempre hacer un proceso de acompañamiento terapéutico. Yo siempre digo, de acuerdo a las posibilidades económicas, existen muchos profesionales, existen diferentes acompañamientos, existen momentos en que yo les iba a dar aquí a todos y a todas, algunos lugares donde pueden buscar ayuda psicológica. Por ejemplo, está la Universidad Católica, que tiene un centro de atención psicológica que también su precio es muy cómodo. Está la Universidad la UCASIS, que también tiene consultorios psicológicos a precios muy módicos. La Universidad Latina también tiene consultorios psicológicos. Y la Universidad de Costa Rica, que ahorita no sé si están funcionando, también tiene consulta psicológica de servicio social. Entonces, ya si uno no puede, está totalmente imposibilitado, es importante buscar a esas instancias y decir, mire, yo necesito, la UNIBE también tiene apoyo psicológico, ¿sí? Muy bueno también. La línea directa se las voy a dar aquí, yo tengo aquí el número, es 2240-0401.
por si ustedes en algún momento ocupan. Y yo también, hay un montón de psicólogos y psicólogas que estamos dispuestos a acompañarlos. Pero es muy importante, ¿sí? ¿Alguien más? Gracias. Con mucho gusto. Luna Lunera. Ahí está ladrando ya mi perra, ¿eh? Es parte del ambiente. Yolanda Murillo. Yolanda, ¿quería decir algo? Sí, buenas, mi nombre es Yolanda. Ahorita, bueno, alguien me metió en este grupo porque yo le dije que yo tengo a mi mamá que está un poquito así como extraña. La hemos llevado a doctores ya de la caja, pero el problema es que nos dicen que no, que está bien, que ella lo que ocupa es como distraerse un poco porque mi mamá no se distrae con nada. Entonces, y la he visto yo últimamente como que se le olvidan cosas, se le olvida a veces, yo llego y la abrazo y se me queda así como viéndome, como diciéndome. Ella no me dice quién sos ni nada así, pero sí yo la veo como muy distraída, como muy aparte, muy dormilona. Y mi pregunta era esta, que por dicha ya la señora nos contestó que algún lugar donde yo pueda llevarla y que me expliquen qué es lo que le está pasando, porque, bueno, mi mamá ya tiene 78 años casi y sí me preocupa bastante la situación de ella. Siento que como que la única preocupada a veces soy yo. Y lo que hace, ella vive con mi papá todavía, ellos están casaditos y tienen su casita propia, pero papi es muy gruñón y la regaña mucho y le grita mucho a veces porque ella se le olvidan las cosas, bota el filtro del coffee, así cosas así que hace extrañas y sí me tiene preocupadilla eso. Bueno, ahorita copié las universidades donde puedo llevarla, a ver en cuál de ellas puedo llevarla y no sé qué estudio les tendrían que hacer. Muchas gracias. Bueno, es importante, Yolanda, tener un poquito la historia de vida. Viera que el último estudio que yo hice cuando ya hice la tesis de posgrado, me volvió a arrojar la idea de que dentro de lo que es la teoría, de que un gran porcentaje de las personas que llegan a padecer demencias tienen una historia muy fuerte, han vivido mucho dolor. Y también he visto que son muchos de los casos donde han sido muy minimizados, o sea, como sujetos, han tenido historias de vida muy fuertes. Entonces, en algún momento me atreví a hacer como una especie de correlación, un factor desencadenante, eso, problemas emocionales fuertes que ayudan o coayudan a que el deterioro cognitivo surja más tempranamente. O sea, si ya está por desarrollarse, el sujeto entra en un momento de tristeza, de depresión, y hace que se desarrolle más tempranamente. Por eso tan importante cuando una persona empieza con los primeros síntomas, para caer ahí inmediatamente, porque hasta el momento no, creo que todavía, aunque se dice ya hay un medicamento, no hay realmente un medicamento que logre detenerlo así firmemente, todavía está en estudios. Es muy importante el estímulo, el estímulo, el estímulo, el estímulo. Recuerde que nuestras neuronas son activadas por medio de estímulos, ¿sí? Y sí, es importante que la lleve a una valoración psicológica y médica también, ¿sí? Una intervención. Yolanda, vea, es importante que esa observación que usted hace de los cambios que tiene su mamá,
es real. Usted se da cuenta de que algo pasa. En muchas personas y en muchas familias, la mayoría demora en la búsqueda de ayuda, y a veces los médicos que no tienen experiencia pueden pensar que todo es emocional. La enfermedad de Alzheimer y algunas enfermedades demenciales relacionadas con el daño vascular, o incluso otras, pueden iniciar con un trastorno depresivo, pero no un trastorno depresivo relacionado con alguna interpretación de la vida cotidiana, sino con un daño vascular en el cerebro en zonas que tienen que ver con el análisis de las emociones. Entonces, bajo esa premisa, ella tiene que ser evaluada integralmente para poder identificar si alguna cuestión médica le está provocando esto, si algún medicamento le está provocando esto. Realizar exámenes de laboratorios que permitan identificar si hay algo nuevo que está pasando. Una evaluación neuropsicológica completa podría ayudar a estadificar el daño que tiene, si está solamente en la memoria, si está en alguna alteración del lenguaje o si tiene alguna alteración en las funciones ejecutivas, que es la capacidad que tiene el sujeto para organizar, planificar y dirigir su conducta en la resolución de una tarea. Entonces, no es sencilla la tarea que tiene usted. Requiere de un análisis multidisciplinario a veces y de un profesional que conduzca de alguna manera esa interacción multidisciplinaria. Entonces, debe de buscar por la zona donde usted vive a alguien que pueda evaluarla bien y que la conduzca en un proceso en corto tiempo, no en meses, en corto tiempo, a la identificación causal del problema de lo que tiene. Porque a la medida que pasa el tiempo se va deteriorando un poco más. Y también la relación vincular con el esposo, si es de esa manera que usted lo menciona, entonces empeora la situación. Si hay alguna preocupación que aparezca en la familia, alguna disfunción que haya, que no tiene por qué decirla acá, también puede provocar que aumente el deterioro cognitivo relacionado con. Entonces, la recomendación es que busque lo más pronto posible profesionales que estén relacionados con el tema que permitan hacer un diagnóstico más fino. Gracias por preguntar. Y Juan Carlos Camacho tiene la mano levantada. Siga, Juan Carlos. Hola, doctor y doctora Buenas y tardes, Juan compañeros. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Primero que todo, pues agradecerles definitivamente estas charlas. Yo les digo a mi esposa que si hoy hubiéramos Perdón, parece que aquí... Allá, Patricia. Continúa, Juan Carlos. Apagó el micrófono, Juan Carlos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias, doctora y doctores. Compañeros, bueno, le decía yo a mi esposa aquí de una manera jocosa, porque pues, hay que reírse un poco, ¿verdad? Si hoy hubiéramos hecho una actividad dinámica como un bingo temático, ¿verdad? Donde incorporara todos esos temas que la doctora hoy expuso, ya yo creo que tendríamos cartón lleno, ¿verdad? Y doble, ¿verdad? En realidad, no lo sabíamos hace unos años que nos integramos a estas charlas presenciales y ahora virtuales. ¿Para qué nos estábamos preparando? Pero sí les podemos decir y compartirles que ahora entiendo más. En algún momento yo escuché esta charla de la doctora presencial y ahora que la expone acá, todo es tan real, todo es tan vigente, ¿verdad? Y sin temor y sin vergüenza decírselo, ¿verdad? Yo soy el hijo de la mamá a quien cuidamos. Mi esposa me ayuda mucho como cuidadora y nos consideramos cuidadores quemados, ¿verdad? Estamos muy quemados porque yo no sé, yo sí he concluido que yo recomendaría a las familias que pueden y tienen el acceso económico a que tengan un cuidador externo, ¿verdad? Y que le permitan el espacio y sus fines de semana y todo eso, preferiblemente eso. Estar como familia ahí, claro, porque la mamá lo necesita, porque este último tema que la doctora tocó del pasado del familiar, ¿verdad? Es tan real, por lo menos en el caso de mi mamá, efectivamente ella fue huérfana desde chiquita, siguió arrimada de la abuelita, con los tíos, con toda la historia, de alguna manera fue muy minimizada, ¿verdad? Un machismo terrible existía y que yo creo que todavía sigue existiendo, ¿verdad? En nuestra sociedad costarricense.
y viera que ¿verdad? Ser tan minimizada, ¿verdad? La ha hecho o la hizo ser muy, muy aparte de la gente y todo. Y la demencia que hoy ella está experimentando viene a raíz de todo eso. Realmente nosotros estamos muy agradecidos porque queríamos era, pues, hacer un aporte y cuento una recomendación a todos en la medida de lo que puedan, ¿verdad? Efectivamente complementar con un cuidador externo, porque nosotros, mi esposa que me ayuda y yo, estamos al tanto de mamá. Todas las circunstancias que la doctora ha expuesto las vivimos, nos ha afectado mucho, nos afectan. Y entonces cada vez que vamos donde el doctor Alice, ¿verdad? Yo siempre le digo, doctor, SOS es para nosotros. Muchas gracias. Don Juan Carlos, vivir este proceso es un proceso, yo digo así, siempre lo digo así. Todos ustedes que tienen un paciente con demencia, tipo Alzheimer o cualquier otra, son personas muy especiales, porque van a pasar a la historia como héroes de su propia familia. Es decir, ustedes van a ser héroes de una historia familiar. Para mí es importantísimo el cuidador y siempre mi dirección va hacia el cuidador. Es importante que ustedes ustedes que están en el momento de cuidadores cansados, creen rituales de sanamiento. ¿Cómo se crea un ritual? Bueno, un día a la semana, usted y su esposa, creo que escuché que era así, agarren, traigan flores a la casa, pongan un poquito de incienso, no sé, pongan una música suave y desen una hora de ritual. Porque ese ritual lo que va a hacer es entrar en su propia psiquis y reforzar ese acto tan humano e heroico que ustedes están haciendo. Yo le puedo decir, vaya, yo les dije ahora, por lo menos darse un día a la semana libre, tienen que hacer, pero muchas veces nos brincamos eso. Pero con el paciente ahí, agarremos una hora para nosotros, de sanar emocionalmente y además de sanar, resaltar esa misión y esa tarea que estamos haciendo. Ya los médicos harán lo suyo, ya los psicólogos harán lo suyo, pero yo les puedo decir a ustedes, hagan esto y esto y esto, el manual cognitivo conductual, pero ustedes tienen una historia. Póngase en una hora y cuéntese en la historia también. Una semana, meditación, otra semana, cuéntese en la historia. Recuéntese en la historia. Mamá era así, hagan un momento de relato. Viera cómo calma, es como ir a terapia. ¿A qué va uno a terapia? A hacer el relato de su propia historia. Y en el momento de terapia o de análisis psicodinámica, usted empieza a ver todo lo que usted ha logrado en la vida. Y usted dice, sí, viera que yo cuando chiquita me tiraron unas pedradas, pero yo me las capié. Y, sí, uy, sí, viera el vecinito, pero yo me lo capiaba, ¿verdad? Otro día me dejé que ¿entienden? Hagan su propia historia de héroes de este significante que están viviendo. A todos les recomiendo esto. Ayuda emocionalmente. Yo he hecho con pacientes esa dinámica y sana. Porque yo le puedo decir, la técnica RAC, la técnica tal, y eso no me va a ayudar. Solo mi propia historia es la que me va a hacer sobreponerme y colocarme en el lugar de privilegio, de héroe de mi propia historia. Me tocó que mi mamá, mi papá tuviera Alzheimer.
pero eso no me va a derribar y me tocó trabajar. Mire, yo tengo una paciente que tiene un niño autista que ahorita tiene 25 años y desde que tenía como 7 lo traía y ella me dice, me tocó. Él llega, hace alborotos, imagínense, lo va a tener toda la vida. Ustedes van a tener un tiempo cronológico, es decir, 10 años, 5 años, pero van a ser héroes de su propia historia. Busquen ese significante y verán que se van a sentir, sí, cansados y todo. Es como ir a la guerra, pero ustedes son soldados del amor, soldados de una historia increíble. Y tienen que historizar eso, ojalá escribirla, ojalá remarcarla, porque son mis héroes de esa historia. Así que Juan Carlos, sigan adelante. Gracias. Genial sus palabras. ¿Se puede escribir la historia, Mariana? Por supuesto, hay que inscribirla. Sería lo mejor inscribirla, porque escribirla indica inscribirla, como cuando usted va en el registro civil y dice, me voy a inscribir o me están escribiendo como hijo de... Ustedes se están inscribiendo como hijos de la historia de un paciente con Alzheimer. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere preguntar algo o intervenir? Aquí Rosalena Simón Rojas dice, muchas gracias, doña Mariana. Hoy salgo llena de información importantísima y totalmente concientizada sobre el tema. Creo que de mayor relevancia en la atención de un paciente con esta enfermedad, con pérdida cognitiva. Felicidades. Gracias a la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalena. Si no tienen alguna otra pregunta o intervención, le doy la palabra de nuevo a Leonor para que haga su publicidad. No, Gracias, Mariana. No es publicidad. Esto nos atañe a todos los que estamos luchando por nuestra fundación. Y lo que quiero pedirles a nuestros participantes es la información importante y confidencial. Como fundación, nosotros tenemos que tener un vínculo con cada uno de ustedes para poder ayudarles mejor. Por favor, en el chat, y aquí tengo uno, Huawei P30, yo no sé si usted ya se registró, y Giovanni, que nos puso solo su nombre completo, su número de cédula, su número de teléfono, la ubicación, díganos dónde están en Heredia, en Cartago, en San José, su correo electrónico para poder contactarlos. Y si es familiar de un paciente, o si es cuidador, o si es ambos, como en mi caso. La otra información, esta información es confidencial y como tal la vamos a mantener entre ustedes y nosotros, la fundación. Lo segundo es invitarles muy cordialmente a participar en el bingo el 26 de septiembre a las 3 p.m. por Facebook Live del Fundalzheimer CR. No tiene que conectarse. Si fuera favorecido, los premios le llegan a su celular. Y esta es la información más importante. Estamos rifando los siguientes premios: de 200,000 el primero, uno de 100,000, uno de 50,000, 3 de 25,000. Y hay muchos otros premios que nos han donado, como electrodomésticos, etc. El valor de un cartón es de 2,000, la promoción de 3 cartones por 5,000. ¿Qué deben hacer? Se adquieren los cartones al SIMPE móvil de la Fundación 8907-2306. Si usted no tiene SIMPE, puede hacer el depósito a las siguientes cuentas. Ahí está el IBAN del Banco Popular y el IBAN del Banco de Costa Rica.
Y por favor, eso se lo ruego, ya sea que lo hagan por SIMPE o por depósito bancario, escriba su número de celular en el motivo o detalle del depósito para que le lleguen los cartones. Ayúdennos, compren por favor, las charlas son gratuitas, esta vez les pedimos que por favor nos ayuden comprando bingo. Estamos atravesando, y no es nuevo, una situación muy difícil y tenemos que salir adelante. Muchas gracias, se los agradecemos mucho. Y muchísimas gracias a Marienar, que nos ha aportado muchísimo hoy y he pasado, como lo dijo don Juan Carlos, casi por todas las etapas en las que se encuentra mi tía y es muy duro, pero hay que tener valor para seguir adelante y poder ayudar de la mejor manera. Déjennos también sus apreciaciones de la charla, por favor, en el chat. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias. Buenos días. Que pasen. Que tengan todos buenos días. Nos vemos. Ayúdennos. Gracias por habernos escuchado. Quise que fuera corta, no muy larga, por Zoom uno se aburre cuando las charlas son larguísimas. Y lo más importante es que hay que seguir adelante, apoyando a la fundación. Es un granito de arena lo que vamos a poner, comprar un cartoncito y ayúdenos que nosotros también les ayudaremos. Doctora, ahí Nancy Maldonado puso que no sabe cuál es la situación de su esposo. Entonces yo creo que la información que ustedes han dado de dónde pueden ir para que vayan ubicándolo, en qué estado está. Bueno, dígale ¿dónde está Nancy? Por ahí anda. Que se acuerde que somos profesionales, no adivinos. No, acaba ella de hacer un comentario en el chat. ¿Cuál es el comentario? ¿No le escuché bien? Muchas gracias por educarnos y conocer las diferentes situaciones. Todavía no sé bien cuál es la situación de mi esposo. Pone Nancy Maldonado. Tendría que hacerle igual una valoración psicológica, neurocognitiva y posterior a eso, ahí se va a poder determinar en qué etapa está y si es eso o es algún otro padecimiento. Si ya fue diagnosticado, recuerde que también si nosotros tenemos problemas económicos, que en este momento hay montones de personas con problemas económicos que no pueden pagar, podemos ir y exigir una valoración en la Caja Costarricense en No Se Vais. Ellos te mandan a hacer una valoración. ¿Por qué? Porque yo siento que muchas personas se quedan ahí y están viendo los síntomas, pero no van porque en este momento el país está pasando una crisis económica y eso también golpea a los pacientes y a los familiares con Alzheimer o algún tipo de demencia. Entonces, tenemos que acudir. Mi abuelito decía, cuando no hay perros se montea con gatos. Entonces, si hay que ir a ver en el seguro, pelear y todo para que nos hagan una valoración, así es como se van ganando los espacios. La fundación ayuda en todo lo que pueda. Nosotros estamos, mi persona también, o sea, como profesional, yo trato de ayudar a mis pacientes, de cobrarles lo menos posible a los que sé que tienen problemas, respetando el colegio, el Real Colegio Profesional de Psicólogos. Así que ahí estamos. Casi todas las personas que entran aquí a las charlas, en su mayoría, ya tienen una historia recorrida con profesionales de la salud en función del diagnóstico y tal. Sí sería importante que hay que encontrar al profesional que haga como química con cada uno
y que les ayude en el proceso. No es tan sencillo y a veces no todos los profesionales tienen la experiencia, pero en la experiencia de uno, atendiendo a pacientes y familias, siempre llegan, de hecho la última semana, creo que fue el viernes, el jueves, que llegó alguien parecido a lo que me mencionaba ahí Nancy, y la pregunta mía fue, ¿qué esperan de uno? ¿Qué esperaban de mí en esa consulta? Si tenía una historia con neurólogos, psiquiatras y tal. Y creo que lo más importante que ocupan no es tanto un diagnóstico, porque el diagnóstico a lo mejor hasta lo tienen, sino cómo sostenernos en el tiempo, en el manejo de esto, y tener a alguien cercano para dar apoyo en cuestiones de crisis, en cuestiones de manejo por falta de conocimiento. Sí, es importante que los que conocen la página de la Fundación Alzheimer sepan que todos los videos y reuniones que hacemos virtualmente están ahí desde el año pasado, todas las del año pasado, que fueron una cada mes. También hay un congreso virtual que se hizo, que este año esperemos poder hacerlo también, que consiste en un poco de maratón de varios profesionales hablando del tema. Y este año vamos a tener posiblemente a algunos otros profesionales que no participan cotidianamente aquí, como geriatras de la Caja del Seguro Social, que estamos contactando con ellos para que den sus experiencias. Y sería bueno que todas las personas que estén involucradas con pacientes con deterioro cognitivo sepan que el proceso es largo, que ningún médico tiene, y ningún psicólogo y ningún otro profesional tiene la pomada canaria para resolver el problema, y que cada familia tiene que buscar alternativas propias, herramientas muy individuales, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su historia, en el manejo cotidiano del paciente, pero sí es importante tener a un profesional o a 2 o 3 profesionales que los conduzcan. Entonces, sí, le dejo eso como elemento a tomar en cuenta a la hora de escoger o de la búsqueda de un profesional, porque yo pienso que seguramente ya tienen un recorrido. Le agradecemos a todos y a todas las que están presentes aquí hoy. Un gran abrazo, Marienar, y gracias por todo. Espero que participen en el bingo y les deseo un lindo fin de semana a todos y a todas. Antes del bingo, en el segundo congreso virtual, que es por esos días, tenemos muchas actividades. Ok. Un placer estar con todos. Adiós, gracias. Muchas gracias, a doctor. todos. Buenos Un días. Mucho abrazo. gusto. Muchas gracias, doctor M. Gracias. Mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Rosario.